Hola, buenas noches. Aquí en Los Constitucionalistas con un nuevo tema, la iniciativa, la reforma de la ley de amparo que se acaba de presentar. Buenas noches, Analia. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y a todos. Pues sí, como vimos, tenemos una nueva iniciativa de ley de amparo que se presentó el 15 de septiembre en mero festejo patrio. Y pues, ¿de qué se trata, Analia? Cuéntanos. ¿En qué impacta a los justiciables, al quejoso? ¿Nos beneficia, no nos beneficia? Cuéntanos. Pues mira, tal y como lo acabas de señalar, el día 15 de septiembre la presidenta Claudia Sheinbaum presenta una reforma a la ley de amparo que básicamente toca cinco aspectos. El primero sería que se busca que los juicios de amparo sean más rápidos. Habla acerca del amparo digital, la ampliación de la demanda, el incumplimiento de sentencia y, bueno, el amparo en materia fiscal. También trata temas acerca de la prisión preventiva oficiosa y el interés legítimo. Una de las partes importantes que establece es el artículo 129 de la Ley de Amparo, que habla acerca de la suspensión del acto. Creo que esa es una de las partes más importantes que tiene el juicio de amparo. Como sabemos, tiene dos tipos de suspensiones, la suspensión provisional y la suspensión definitiva. El objeto de la suspensión es que la autoridad deje de realizar el acto por el medio del cual tú estás acudiendo al juicio de amparo porque te está afectando tu esfera jurídica. En este caso, habla acerca de las suspensiones, por eso viene también la modificación del Código Fiscal y la modificación a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque habla acerca de las empresas en caso de solicitar una suspensión para poder seguir realizando sus labores. Si estas no cuentan con los permisos, en automático pues se va a negar la suspensión. También habla acerca de los bloqueos de cuentas por posible lavado de dinero o posible investigación por parte de la UIF y que la UIF solicite el bloqueo de dichas cuentas, salvo que se pueda demostrar que existe la licitud de las cuentas, entonces ahí sí no procedería una suspensión provisional, sino una definitiva. O sea, quien Pero debería se tiene, hacerlo es el quejoso. Tendría que exacto, comprobar, o sea, digamos que afecta un poquito la presunción de inocencia y la presunción de licitud, por así decir. sí, imagínate, bueno, llega la UIF y te dice que trae una investigación contigo porque pues estás haciendo uso indebido, por ejemplo, de recursos públicos y en ese momento, ¡pum!, te bloquean las cuentas. Y tú, como quejoso, si compruebas que tus cuentas son efectivamente lícitas, entonces vas a poder solicitar una suspensión definitiva, no provisional. Ok, Y entonces el acto de autoridad se va a seguir realizando hasta en tanto se resuelva la suspensión, perdón, la suspensión definitiva. ok, ok. Y entonces, pues esto creo que sí vulnera la esfera jurídica del gobernado, en este caso de las empresas. Otra parte que habla acerca de la suspensión es con relación a los actos relacionados con deuda pública y considera que como es un asunto de interés nacional, pues y esto afecta económicamente al Estado, tampoco se puede conceder la suspensión. Y entonces, desde aquí podemos observar que lejos de garantizar los derechos, porque el juicio de amparo es un medio y al ser un medio, pues de ahí viene una garantía del Estado, una protección de los derechos. Entonces, desde este momento en el que vemos que no hay forma de solicitar la suspensión para este tipo de supuestos, creo que lejos de ampliar la protección de los derechos fundamentales del gobernado, se está limitando. Bien, ahora, si alguien tiene una orden de aprehensión, que es justo lo que les decía, en el caso de la prisión preventiva oficiosa, puede darse la suspensión para que no sea detenido. Ok, más nada, únicamente se va a hablar acerca de la detención de la persona, pero va a seguir su procedimiento. Que esto viene en contra de las convenciones internacionales a las cuales estamos sujetos como Estado mexicano.
por ahí ya existe un criterio, ahora que se estuvo viendo el tema de la prisión preventiva oficiosa, en donde se va a atender a la convencionalidad. Vamos a ver, una vez que se apruebe la ley de amparo en sus modificaciones, qué va a pasar con este criterio, porque muy probablemente va a subir a la Corte y vamos a ver entonces cuál va a ser el criterio que dé esta nueva Corte. Pero de entrada, llega la reforma y hablamos del caso de la suspensión por prisión preventiva oficiosa, pues en teoría los juzgadores yo considero que seguirían aplicando el criterio, sobre todo en el centro y en el norte del país, pero bueno, vamos a esperar en ese sentido. Pero yo siento que nuevamente se limita al gobernado. Ahora Ok. bien, habla de los juicios más rápidos, porque está estableciendo que va a ser en un plazo no mayor de 60 días. Un juicio de amparo más o menos es lo que se lleva, en lo que se tramita. Ahí no le veo mayor dificultad, pero bueno, a veces se hacían ampliaciones de demanda, se iban dilatando las pruebas y sí, a veces sí se llevaba medio año, pero ahorita ya va a establecer como límite 60 días para que se lleve a cabo el juicio de amparo. ¿Y empezaría a contar desde que se ingresa la demanda? ¿O cuándo sería el cómputo de días? Sí, 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 tiene Desde que el 60 días, acuerdo inicial. Ok. ajá, tiene 60 días para emitir una resolución. Ok. Sí, bueno, habla también acerca de la recusación. Dice que tiene que realizarse en tiempo y forma, es decir, si tú una vez que obtienes una sentencia invocas la recusación, ¿qué quiere decir eso? Que existe un impedimento del juez de distrito o del magistrado que pertenece al tribunal colegiado para poder resolver del asunto. Dice que si no lo haces en tiempo y forma y ya existe una resolución y, por ejemplo, te vas al recurso de revisión y ahí invocas que había una recusación, pues ya no, esa solicitud será desechada. Ok. Bueno, ahora bien, por cuanto hace al amparo digital, establece que desde el escrito inicial de demanda se debe señalar cuando uno ya tiene el usuario de la firma del tribunal. Entonces, digo, eso ya es una situación que ya está en práctica para los que promovemos juicio de amparo. Por ejemplo, en mi caso, siempre desde el escrito inicial se señala tu usuario, tu correo electrónico y muchas veces hasta tu teléfono. Entonces, eso de alguna manera agiliza y en el momento en el que se dicta el auto admisorio o el desechamiento de la demanda, te señalan que ya está dado de alta de forma digital tu juicio. Y lo puedes consultar a la hora que quieras, en el momento que quieras, salvo en el caso de las notificaciones personales, porque pues es ahí cuando acude el actuario y te notifica personalmente el auto, ¿no? Esos autos no los puedes ver, pero de alguien fuera todo el expediente lo puedes consultar a la hora que quieras, cuando quieras. Pero dice que de alguna manera señala que nadie va a estar obligado para usar los medios digitales, que van a poder seguir usando el papel. Pero ¿qué pasa si realmente se generaliza el uso del amparo digital y promueve el juicio de amparo, por ejemplo, un grupo de campesinos que a lo mejor no tienen ese acceso al amparo digital? Yo aquí también veo ese contra, porque en el caso de recibir alguna notificación y sobre todo que tenga un término, que venga, por ejemplo, una prevención en su escrito inicial de demanda y no les dé tiempo porque no la revisaron, imagínate, estarían perdiendo ese derecho. Claro, claro. Sí, pero aún así dice que, bueno, se va a seguir utilizando el papel y que se van a crear expedientes digitales que deben coincidir íntegramente con el papel. Y a ver si Bueno, nos escucha algún miembro del Poder Judicial Federal y nos cuente del otro lado, digamos, del lado del trámite, del lado de los tribunales, si esto les facilita las cosas o les complica, ¿no? Porque particularmente te puedo decir, la electoral, el juicio en línea complica un poquito las cosas desde adentro. Es decir, crea un poco más de trabajo porque se hacen expedientes, de todos modos se imprime, de todos modos existe un expediente físico, pero también se tiene que hacer la recepción y todo en línea. ok, bueno, lo siguiente es la ampliación de la demanda. Fíjate que aquí nuevamente la está limitando porque sí era común, digo, no en todos,
pero sí había una dilatación en el procedimiento porque muchas veces el quejoso ampliaba y ampliaba y ampliaba la demanda y ello hacía el procedimiento más largo. Aquí dice que únicamente ya se va a poder ampliar la demanda cuando se desconocía de un acto, pero ese acto tiene que estar relacionado con de lo que se está doliendo el quejoso. Si no, pues ya no puedes llevar a cabo la ampliación de la demanda de amparo. Otro de los puntos que me parece bien importante y que se debe destacar y analizar es el caso del cumplimiento de las sentencias de amparo que lo establece, sobre todo lo que establece el artículo 122, porque aquí imagínate que tú ya llevaste todo un procedimiento donde quizás tuviste una inmovilización de cuentas bancarias, llevaste a cabo tu juicio de amparo y obtienes una sentencia favorable, que pues ya no hay forma de quitar este, esa resolución, ¿no? Ya no tienes acceso a tu cuenta porque quizás se tuvo que utilizar para el interés público tu dinero, lo justifica de forma, de alguna manera, la autoridad donde se llevó a cabo ese bloqueo y lo justifica. Y entonces el juez de distrito o el magistrado de circuito dice, ok, se está acreditando y ya, pues ya no hay forma de remediarlo. Entonces, en ese sentido, creo que deja en completo estado de indefensión al gobernado, porque de nada sirve obtener una sentencia favorable si no va a haber un resultado, si no va a haber un resarcimiento, si ese acto de autoridad se va a dejar de ejercer. Por allí, Totalmente. ese Esto es muy pro gobierno y gobiernos en general. lejos de proteger al gobernado, se está protegiendo al Estado y a las autoridades. Lejos de dar una facilidad al gobernado de poder acceder al juicio de amparo, se está bloqueando. Desde el momento de la modificación a lo que fue el capítulo de la suspensión y luego ahora el cumplimiento de las sentencias, creo que lejos de ampliar la esfera de los derechos del gobernado, los está reduciendo. Excelente, pues excelente conclusión. Creo que es algo que debemos analizar muy a fondo. Litigantes, cuéntenos qué piensan, cuéntenos su opinión. También, pues, los que están a favor del gobierno, cuéntenos si les parece bien, en qué sentido lo ven bueno. Pues yo también lo veo como nos dice nuestro canal, pues algo complicado, peligroso para los gobernados, ¿no? Finalmente. Claro. Y finalmente, de mi parte, me gustaría hablar acerca de que también limita el interés legítimo. Recordemos que tenemos dos tipos de intereses para poder solicitar el juicio de amparo. El primero, que es el interés jurídico, que es cuando existe un daño directo, personal, a la espera de los derechos del gobernado. Y el segundo, que va más relacionado a las colectividades. Este interés legítimo viene de la mano de la reforma en el año 2010, en donde pues venimos sentenciados con una sentencia internacional en donde se tuvo que ampliar, ¿no? Esa protección a los derechos y sobre todo se buscaba que una colectividad, por ejemplo, reitero, el grupo de campesinos que habla de que se les está afectando, por ejemplo, un lago del cual o un río del cual están ellos haciendo uso para los sembradíos, este juicio de amparo está limitando el derecho de esas colectividades para poder solicitar el amparo y protección de la justicia federal. Entonces, reitero, sí es preocupante y desafortunadamente, bueno, vamos a esperar a ver si se llevan a cabo acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, pero creo que sabemos para dónde va el resultado. Sí, definitivamente, definitivamente coincido contigo en el ámbito político y demás, pues ya vemos que la Corte pues también con su nueva integración va a ser difícil que niegue inclusive esto, de todos modos hay mayoría en el Congreso, hay mayoría en todo sentido y de todos modos si no, se pueden hacer lo que estuvo sucediendo de casi casi agregarles los artículos a la Constitución, ¿no? Al 103, al 107 directo y pum. Pero bueno, también lo veo complicado, pero bueno, aquí es un análisis neutro, cuéntanos en los comentarios cómo está.
De mi lado, de las diapositivas, quería preguntarte dos cosas en la primera que estamos en esto. Suspensión, ya lo hablaste, excelente. Y ahora duda sobre la notificación. Esta, digamos, ya hablamos de eso, pero la notificación, ¿cómo ves la notificación electrónica? ¿Mejorará en algunos? O sea, yo lo veía como aspecto positivo, pero tú ¿cómo lo ves? Mira, el problema es, yo no lo veo mal porque agiliza de alguna manera el trámite. Si nos vamos a una comunidad, no nos vamos tan lejos, vámonos a la ciudad, al Estado de México. Citemos los Reyes La Paz o alguna parte así. Pues si tienen el acceso a poder recibir una notificación, pues adelante, pero sí lo veo en ese sentido complicado. Ok, pero sí podría, digamos, también dejar ciertos actuarios un poco más libres, o sea, sí agilizaría también el trámite dentro del juzgado. Sí, considero que sí. De hecho, también hay un avance por cuanto hace al papel. Ujú. Sí, Ah, excelente. definitivamente sí, Ok, sí. y nos faltó una en materia fiscal, ¿no? Que también parece que los ciudadanos nos vamos a ver afectados. Sí, eso también es bien importante. Por eso también te decía al principio que también hubo modificaciones al Código Fiscal. Se refiere a que cuando existe un crédito fiscal firme, ya no hay posibilidad de impugnarlo. Entonces, imagínate. No, lo que pasa es que recuerda que cuando en materia de créditos fiscales podíamos irnos al juicio de amparo indirecto Indirecto. y pero ello nos dejaría sin irnos al recurso de revocación o ante el juicio contencioso administrativo, porque si hay una resolución de un juicio de amparo que nos le está negando, entonces ya no nos permite acudir a otro medio de defensa. Vaya que eso sí suena complicado, vaya que todo esto que nos contaba suena difícil, la verdad, y pues hay que analizarlo con mucho más detenimiento. Pues muchas gracias, Ana. Déjenos en sus comentarios, abogados, litigantes, personas que trabajan en los distintos gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, ¿qué opinan? ¿Están a favor, están en contra, lo verían bien, lo ven mal? Pues dejen sus comentarios en la conclusión, eh, mensaje de final, de fin de programa. Creo que el juicio de amparo, lejos de hacerse un medio de control de la Constitución, de nuestros derechos más accesible hacia el gobernado, se está haciendo cada día más complicado. Definitivamente. Definitivamente, pues es algo que hay que reflexionar y pues bueno, aquí está nuestra contribución, pues espero que esté muy bien, lo repito, dejen en los comentarios su opinión y nos vemos Claro.